primero hay que aclarar que antes de la Ciudad de México y antes de la ciudad de Tenochtitlan, bueno, existió lo que es, lo que fue en su entonces un enorme y hermoso lago. Este es el lago original de la Ciudad de México. Ahora bien, en la temporada de lluvias lucía así como un lago enorme, unido por todos lados, pero en la temporada de seca se dividía en 6 lagos principales, lo que es el lago de Zumpango, lago de Xaltocan, lago de Texcoco, que es la parte más grande del lago de México, lago de Xochimilco y lago de Chalco. Pero en la actualidad solamente el 2% de este lago es el que existe ahorita. Por ejemplo, a ustedes mismos ahorita están aquí en Xochimilco, pero el único remanente de todo este lago es esta pequeña parte de Xochimilco, esta pequeña parte del lago de Chalco y esta insignificante parte del lago de Texcoco. Y eso es todo. Y representa solamente el 2% del lago completo. Ahora esto es triste porque pues en la actualidad todo este lago, pues bueno, toda esta cuenca aquí de Xochimilco, pues representa una importancia ecológica para nosotros. Primero que nada, toda la biodiversidad de la Ciudad de México vive aquí en la ciudad, en Xochimilco. Muchos tipos de plantas, animales, hongos viven aquí en Xochimilco. Ahora, la segunda cosa por la que este humedal es importante es la comida. Hay 27 millones de personas viviendo en la Ciudad de México, entonces tenemos que alimentarlas con chinampas igualitas a estas para producir más comida al año. Y la tercera parte por la cual este humedal es importante es la temperatura. Este humedal regula la temperatura de la Ciudad de México. Si este humedal desapareciera, la temperatura de la Ciudad de México aumentaría inmediatamente 5 grados Celsius. Inmediatamente. Esta es la razón principal por la que es importante conservar el humedal de Xochimilco en la Ciudad de México. Ahora bien, las tribus originarias que habitaron aquí en Xochimilco en Xochimilco no, en la Ciudad de México, fueron los nahuatlacas. Los nahuatlacas se dividían en muchas tribus originarias, como lo fueron los chichimecas en Texcoco, los chalcas en Chalco, los xochimilcas en Xochimilco, y hay muchas tribus originarias. Sin embargo, la más importante aquí en Xochimilco fueron los xochimilcas. Y bueno, los xochimilcas principalmente vivieron en las montañas que podemos apreciar allá, las montañas de Coajimalpa. Esos son los cerros donde vivieron los xochimilcas. Posteriormente a eso, los xochimilcas eran un grupo de granjeros, eran un grupo nómada. Entonces ellos, cuando se establecieron en las montañas, pues lógicamente tomaron todos los recursos elementales de la montaña y fueron disminuyendo esos recursos. El primer rey Acatonali se dio cuenta de esto y pues el primer rey tenía que darle una solución al problema. Lo que pasó aquí fue que Acatonali hizo una exploración a las montañas, exploró todas las montañas de Coajimalpa y encontró supuestamente la leyenda de los xochimilcas dijeron que encontró una vara de oro en una de las montañas. ¿Por qué una vara de oro? Porque de hecho eso significa Acatonali en náhuatl, significa vara dorada. Ahora, ¿qué pasó con esta vara dorada? Bueno, cuando Acatonali bajó aquí al lago de Xochimilco, él encontró ese suelo que podemos apreciar en las chinampas. Ese característico color café o marrón o oscuro se debe a la existencia de nutrientes y minerales. Hay demasiados nutrientes, el suelo es muy fértil y contiene también suelo volcánico de los volcanes como lo fue Teutli y el Popocatépetl. Entonces, todo ese conjunto de minerales y nutrientes, pues obviamente se vino aquí a la cuenca de México. Entonces, ese suelo es muy fértil, muy suave. El primer rey Acatonali hizo diferentes experimentos con el lodo. El primer experimento que hizo fue tomar un poco de ese lodo y ponerlo a las orillas del lago de Xochimilco. Él puso lodo, puso piedras, puso materia orgánica en forma de capas. Esta es la composición en la que se hace la chinampa. Los cultivos obviamente van arriba, pero antes de eso pues empezó a poner estacas, sedimentos como lo fue el lodo y las piedras para que le diera estabilidad a la chinampa. Ahora, una vez que hizo esta combinación de capas, él hizo un tipo de lasaña azteca, como un pequeño cubito hecho del lodo,
Y el primer cubo es un chapín. Este es el primer prototipo de una chinampa. Es muy pequeño. Pero Acatonali se dio cuenta de que este suelo era muy fértil. Entonces los Xochimilcas lo que hacían, cuando se dieron cuenta de que el suelo era fértil, pues obviamente empezaron a expandir ese cubito en otros grandes cubos y empezaron a construir los primeros prototipos de las chinampas. Una vez que Acatonali se dio cuenta de que el lodo funcionaba, Acatonali regresó a las montañas de Coajimalpa, les explicó el experimento a los Xochimilcas. En ese momento los Xochimilcas estaban muy impresionados porque Acatonali encontró la solución perfecta a su hambruna apocalíptica. Sin embargo, cuando los Xochimilcas y Acatonali bajaron otra vez al lago de Xochimilco, pues aquí pasaron dos cosas. Cuando Acatonali mostró el pequeño prototipo del cubo, literalmente los Xochimilcas dijeron: oh, Acatonali, esto es muy lindo, pero podemos hacerlo mucho mejor. Y sí, lo hicieron porque empezaron a construir el primer prototipo de chinampas. Este es el primer prototipo original de las chinampas. ¿Por qué chinampas? Acuérdense, chinampa es una palabra en náhuatl y chinampa significa sobre las estacas o sobre las maderas. ¿Por qué? Porque el primer paso para construir una chinampa es hacer este tipo de barrera con la madera del ahuejote, que fue por eso se dicen que son sobre las estacas, porque cada una de estas chinampas tiene estacas en el perímetro. Segundo paso, la lasaña. Empezamos a componer la lasaña con diferentes materiales: materia orgánica, sedimentos, estacas, piedras, etc. Y finalmente los Xochimilcas pusieron diferentes tipos de ahuejotes en todas las orillas de las chinampas. ¿Por qué? Porque estos ahuejotes tienen raíces muy resistentes y les encanta el agua. Entonces, principalmente estos árboles producen una red natural de raíces, lo que le da estabilidad estructural a la chinampa. Cuando los Xochimilcas descubrieron eso, ellos plantaron diferentes tipos de ahuejotes a las orillas de las chinampas. ¿Para qué? Para que el suelo no se deslavara al agua de los canales. Pero, por ejemplo, estas chinampas fueron construidas alrededor del año 1510. Los Xochimilcas, para que la primera chinampa fuera construida, tardaron 8 años. Sin embargo, para que todo el sistema chinampero se construyera, se tardaron alrededor de 200 a 250 años. Esta es la razón principal por la que las chinampas son consideradas tesoros naturales o pirámides vivientes. ¿Por qué? Porque estamos encima de capas de historia y capas de historia natural. Son materiales orgánicos. Ahora, ¿esta historia termina aquí? No, aquí hay dos cosas. Aquí fue la primera conquista, los mexicas. Bueno, cuando los mexicas vinieron del norte, los mexicas vinieron del norte de la Ciudad de México, porque supuestamente su dios Huitzilopochtli, el dios de la guerra, les dijo: oigan, vayan a una tierra y en donde encuentren un águila devorando una serpiente en un nopal, ahí funden su ciudad. Y sí, ellos lo hicieron. Encontraron este Valle de México. Aquí supuestamente encontraron al águila comiéndose a la serpiente en el nopal y construyeron México Tenochtitlan. Sin embargo, esta tribu de aquí, los mexicas, eran guerreros, eran mercenarios. Lo que hicieron estos chicos cuando llegan aquí es atacar a las aldeas aledañas, atacaron a todas las tribus originarias, incluyendo a los Xochimilcas. Pero los Xochimilcas en ese entonces eran buenos granjeros, no eran agricultores, no eran guerreros, no eran mercenarios. Sin embargo, los mexicas sí eran unos guerreros y unos guerreros formidables. Pero aquí del lado de Texcoco, los chichimecas, estos eran unos guerreros brutales y eran muy eficientes y sádicos. Estos chicos creaban sus herramientas con obsidiana, como podemos observar aquí, flechas, puntas de lanza, y por mucho tiempo los Xochimilcas hicieron alianzas con estos chicos, con los chichimecas. A cambio de protección, los Xochimilcas les daban comida. Y los chichimecas repelieron al imperio mexica en Tenochtitlan. Pero, sin embargo, un día los mexicas atacaron todo el norte de la Ciudad de México, absorbieron todas las tribus originarias de aquí, y cuando llegaron aquí a Texcoco por un flanco que los chichimecas no previeron, destruyeron absolutamente a todos los chichimecas y absorbieron así a todas las tribus originarias. Pero esta historia acaba aquí.
Pues no, ahora vamos por la segunda parte de la historia, los españoles. Cuando los españoles vinieron aquí al Valle de México, los españoles encontraron una arquitectura monumental aquí en Tenochtitlan, encontraron diferentes templos, ciudades. Sin embargo, los españoles destruyeron todo México Tenochtitlan, destruyeron todos los templos de los mexicas, destruyeron todas las tribus y todos los pueblitos aledaños al lago. Sin embargo, cuando los españoles vinieron aquí e invadieron Xochimilco, ellos cuando vieron estas chinampas, pues ellos decidieron no destruir las chinampas. ¿Por qué? Porque aquí encontraron diferentes recursos naturales como lo son flores, vegetales, animales y agua. Esa es la razón principal por la que Xochimilco y Chalco sobrevivieron, las chinampas sobrevivieron, porque los españoles no destruyeron esta parte del lago, pero los españoles destruyeron todo lo demás en la antigua Ciudad de México. Y esa es la razón principal por la que la Ciudad de México se está hundiendo cada año de 3 a 4 centímetros. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México está construida encima de un gran lago. El problema principal en la Ciudad de México es el suelo. El suelo es muy similar a este suelo. Es muy suave. Entonces, imaginemos esto. Pongan estructuras pesadas o materiales pesados en ese suelo. Obviamente, por el pasar del tiempo, bueno, pues se va a ir hundiendo. Si ustedes un día van a la catedral o al centro histórico de la Ciudad de México, van a ver como unos desniveles. Hasta van a decir, ¿esto es normal? Y no, no es normal, porque todos los días la Ciudad de México se está hundiendo. Esa es la razón principal por la que todos dicen que la Ciudad de México se está hundiendo. Y sí, se está hundiendo efectivamente. Y un día el terrible final para la Ciudad de México es que va a desaparecer de toda esta parte del mapa. Ahora bien, la última parte. Aquí hay que resaltar que la mitad del lago es agua salada y la mitad del agua es agua dulce. De hecho, los mexicas, los xochimilcas y los chalcas son los únicos agricultores que teníamos en el Valle de México. ¿Por qué? Porque tenían acceso al agua dulce. Sin embargo, todas las tribus del norte y del oeste, ellos no tenían ellos tenían agua salada. Todo el lago de Texcoco, el lago de Xaltocan y Zumpango era agua salada. Aquí se dedicaban a criar camarón o a hacer otros diferentes tipos de caza, porque no podían crecer comida en esos lugares de acá. Cuando se dieron cuenta de eso, el rey de los chichimecas, Nezahualcóyotl, creó un tipo de presa en este lado, separó el agua del agua salada del agua dulce. Sin embargo, cuando los españoles vinieron e invadieron por bote, ellos destruyeron esta brecha, destruyeron toda esta presa, y es donde el caos empezó a empezar, porque empezaron a secarse varias partes del lago de México. Pero ese no fue el problema. Cuando los españoles vinieron aquí y empezaron a construir la Nueva España, ellos usaron materiales diferentes a los originarios de México. Ellos usaron concreto, usaron arena y otras cosas. Y por los malos gobiernos que hemos tenido en la Ciudad de México, los gobiernos decidieron entubar toda el agua natural de nuestros ríos y de nuestros canales principales. Por eso, cuando vas a la Ciudad de México, tú puedes apreciar que en varias calles tienen el nombre de ríos. Río Churubusco, Río de la Piedad, Canal de Chalco, Canal de Miramontes. Todos esos en su auge en el pasado eran grandes canales, y de hecho en la Ciudad de México atravesaban por canoas todos esos canales. Sin embargo, por la necesidad de urbanización, el gobierno de México decidió entubar toda el agua de México. Hicieron estos proyectos de drenaje profundo, y toda esa agua que antes se quedaba atrapada aquí en el lago sí viene a dar aquí, pero se va directamente al subsuelo. Pero esa agua ya no es agua fresca, ya no es agua limpia, es agua contaminada. Contiene basura, contiene demasiada tierra, contaminantes químicos, materia fecal, etc. Ahora, eso es lo que le pasó al lago de México. Por eso desapareció el lago de México. Y solamente, recuerden que solamente en la Ciudad de México ahora tenemos solamente el 2% de todo el lago original. Y todo lo demás actualmente solo es ciudad. Por eso mismo es importante cuidar lo poco que queda de Xochimilco, para preservar todas las especies y toda nuestra cultura aquí en México.